Se aprobó finalmente en la República Argentina la darulotamida, esta nueva terapia para el tratamiento del cáncer de próstata, que hemos hablado con el director médico de Bayer, tanto a través de nuestro programa y también lo hemos hecho en la capital federal. Justamente desde allí, el doctor Juan Pablo Sade nos acompaña justamente para preguntarte, Juan Pablo, ahora que se habla mucho de la terapia génica, ¿esta es una terapia génica? No, no es una terapia génica. Esto es algo completamente distinto. También es una terapia innovadora, pero no trabaja a través de los genes. El cáncer de próstata, que es el tumor más frecuente en el hombre, aproximadamente 1 de cada 6 o de cada 7 hombres van a sufrir un cáncer de próstata a lo largo de su vida. Es un tumor altamente curable, pero no siempre curable. Entonces hay una importante cantidad de pacientes que no se curan de su tumor de próstata y que presentan lo que llamamos metástasis. Esas metástasis suelen localizarse en los ganglios y en los huesos. Allí es donde suelen localizarse las metástasis del cáncer de próstata. El tratamiento de ese cáncer de próstata metastásico ha ido progresando bastante rápidamente, por suerte, a lo largo de los años. Hemos aumentado de manera impresionante la calidad y la cantidad de vida de estos pacientes que ya tienen metástasis de su tumor y que, si bien no los podemos curar, podemos ofrecerles muy largas sobrevidas y con muy buena calidad de vida. Y la darolutamida viene a ubicarse en ese escenario. El cáncer de próstata es un tumor que depende de la testosterona, ¿correcto? Entonces se Como reproduce. en lo ginecológico, Juan Pablo. Como el de mama es de los estrógenos, la próstata es al hombre lo que la mama es a la mujer, obviamente. El de mama depende de los estrógenos, se utilizan bloqueantes de estrógenos para tratarlo. El de próstata depende de la testosterona, se utilizan bloqueantes o antagonistas de la testosterona para tratarlo. Y la darolutamida es un muy poderoso antiandrógeno, como le decimos nosotros, anti-testosterona, bloqueante del receptor de testosterona, con una fórmula química y un mecanismo de acción muy interesante, muy fuerte, muy efectivo y poco tóxico, lo cual nos permite tratar a los pacientes por mucho tiempo, a veces por años. Entonces, no tiene nada que ver con la terapia génica, es lo que nosotros pondríamos dentro de la categoría de un antiandrógeno, con nuevas hormonas, también lo denominamos, y en ese aspecto, en ese sentido, es un muy potente antiandrógeno y un muy seguro, con muy buen perfil de seguridad antiandrógeno. Es muy interesante lo que nos está diciendo Juan Pablo, porque es hacer que el cuerpo no produzca más hormonas, en este caso las hormonas masculinas, pero uno cree que muerto el perro, muerto la rabia, es decir, si se quitaran los testículos del hombre que no producen hormonas, sería como quitarle los ovarios a la mujer también para que no funcionen las hormonas, pero no solamente desde allí se produce en nuestro cuerpo hormonas. Absolutamente, tu observación es muy buena y muy correcta. Incluso hoy en día sabemos que las mismas células tumorales son capaces de sintetizar su testosterona. Es lo que yo digo, sintetizar su propio alimento. Así que hoy lo decimos porque esto es bastante frecuente. Entonces, tienen todas las enzimas necesarias para fabricar su propia testosterona. ¿Sería un tratamiento de elección para todo cáncer de próstata a partir de este momento o es para algunos pocos? No, bueno, ni todos ni unos pocos. Voy a tomarme un minuto para hablar de un tema importante en oncología, que es la selección de los pacientes. Nosotros no tratamos a todos los pacientes igual. Siempre digo lo mismo, el cáncer no es una sola enfermedad, son cientos de enfermedades distintas. Y dentro de un mismo cáncer, en este caso estamos hablando del cáncer de próstata, cada estadio de la enfermedad es distinta, cada paciente es distinto. Entonces nosotros no tratamos a todos los pacientes igual. La darolutamida está hoy aprobada en Argentina en 2 escenarios. El primer escenario, que es un escenario realmente más infrecuente, son pacientes que tienen un tumor que ya es resistente a, por ejemplo, la extirpación de los testículos o el bloqueo de la testosterona, porque, como vos explicaste, es, por ejemplo, la célula tumoral la que ya fabrica la testosterona, y ese escenario se llama cáncer de próstata resistente a la castración, pero sin metástasis. Esa fue la primera aprobación el año pasado. Esa fue una aprobación para un pequeño número de pacientes, porque es una situación de enfermedad infrecuente en nuestro medio. Ahora tenemos una segunda aprobación, que es para pacientes que, como te dije antes, debutan con enfermedad metastásica o tienen muchas metástasis, lo que llamamos un alto volumen de enfermedad metastásica, y en esos casos forma parte de lo que llamamos terapia triple o triplete, que
tratamos a esos pacientes con quimioterapia, con bloqueantes de la testosterona, pero de la producción de testosterona en los testículos, y con la darolutamida. Y ese triplete, esas 3 drogas, ha arrojado resultados impactantes. Pero para ese tipo de pacientes es muy importante entender que ni para todos, ni para pocos, para algunos bien seleccionados. Cuando uno habla de calidad de vida, justamente piensa en cuánto tiempo, ¿no?, me va a mejorar la calidad de vida y la sobrevida, porque uno dice, sin darulotamida para un cáncer de próstata en un estadio muy avanzado versus otro cáncer en otra persona, ¿cuánto tiempo? Porque uno sabe que es finito a ciertas situaciones que sucede cuando se presenta esta patología, pero uno dice, ¿en cuánto me estira, Juan Pablo? No, no, porque eso está relacionado con tu anterior pregunta o con mi anterior contestación. Todos los pacientes son distintos, entonces uno puede hablar de estadística. Yo cuando hablo de esto con los pacientes le digo lo mismo. Uno sabe que el avión es el medio más seguro de transporte y se sube seguro a un avión. ¿De qué les sirve saber eso a los pasajeros que están en un avión que se está cayendo? De nada. Las estadísticas a ellos no les sirven de nada. Si te toca a vos, la estadística no te sirve de nada. No, ya está. El avión a vos te tocó que se te caiga, así que ya no es el medio más seguro. Entonces, esto es lo mismo. Cuando uno habla de números, habla de poblaciones. Dice, bueno, le decimos a los pacientes, usted va a vivir años, su sobrevida se divide en años, probablemente más allá de 5 años, pero esto es un valor poblacional en poblaciones. En el paciente individual, cada uno es distinto. Lo que está claro es que cuánto va a vivir un paciente depende de su sensibilidad al tratamiento. Cuando vos tenés una enfermedad que es potencialmente mortal, como el cáncer de próstata con metástasis, para vivir más necesitas que tu enfermedad sea controlada por la medicación. Y para vivir mejor, necesitas que esa medicación no sea tóxica para vos. Es directamente proporcional. La sobrevida se mide en años, ¿sí? Hay, por supuesto, un promedio, pero bajo ningún aspecto recomiendo a los pacientes que tengan en mente ese promedio, porque probablemente no sea el de ellos. Eso es un promedio que se construye con un montón de sobrevidas distintas. Cada uno tiene la suya. Claro, pero tienen la oportunidad si fuera un paciente Claro. elegido para esto, de poder lograr. No, porque siempre, así es como se mide la estadística. La estadística no te dice cuánto vas a vivir vos. Lo que te dice es que si vos antes de este tratamiento te tocaba vivir 1 año, si haces este tratamiento vas a vivir prácticamente el doble. Si tocaba vivir 3, también vas a vivir el doble. Y si te tocaba vivir 7, vas a vivir el doble. Pero yo no sé cómo es tu enfermedad hasta que no empiezo a tratarla, porque cada paciente es distinto. Entonces, cada uno tiene su historia, sus tiempos. Lo que hacen estos tratamientos es en cada uno de esos pacientes, desde el peor paciente con la enfermedad más agresiva al mejor paciente, es prolongar y mejorar su calidad de vida. Sí, justamente cuando aquel que tiene esa espada de Damocles, que tiene el cáncer, que piensa cuánto tiempo podré sobrevivir, y uno, justamente esto, qué interesante, ¿no? El hecho de duplicar lo que antes no hubiera podido hacerlo, sea lo que sea su tiempo. Exacto. Y a mí, yo en cáncer de próstata, que es a lo que mayoritariamente me dedico, los pacientes me dicen esto de la espada de Damocles y digo, no. En esta enfermedad no es así, porque uno vive años, tiene tiempo para organizarse, para prepararse, para estar con la gente que quiere, para viajar, para trabajar, para hacer proyectos, para mudarse. Por suerte es una enfermedad en la que hemos avanzado un montón. Es una enfermedad que el diagnóstico de incurabilidad no es sinónimo de terminalidad, es cronificar una enfermedad y vivir con la enfermedad muchos años. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Mejor prevenir que curar. A partir de los 50, hacerse los estudios. Sí, señor. En este caso son el antígeno prostático específico, o PSA, por sus siglas en inglés, y el tacto rectal, el examen rectal por el urólogo. Sí, señor. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Pablo. Ha sido muy esclarecedor lo que nos has comentado, y este nuevo lanzamiento de darulotamida, o mejor dicho, no lanzamiento, sino esta posibilidad ya aprobada en la República Argentina por la ANMAT, bueno, realmente es una muy buena noticia. Hasta cada momento, y si no será que en Córdoba, nos veremos en Buenos Aires. Cuando me necesiten, a disposición. Gracias por la invitación, Ricardo.